6 como una cuerda tendida. Mis abuelos maternos vivían en Almagro, en una gran casa ubicada en el número 556 de la calle Quintino Bocayuva. Si trato de evocarla, aún puedo verla. Nada más entrar había un vestíbulo, al que seguía un pasillo corto que acababa en una primera puerta, a continuación, otra que se abría al patio, al que se asomaban el salón, el gran comedor, la cocina, el baño y 2 dormitorios, que me parecían enormes. Luego, otras estancias y el jardín, lleno de flores, que limitaba a un lado con el gallinero y a otro con el taller donde mi abuelo, el señor Francisco Sibori, trabajaba de carpintero y ebanista, como su hermano, muebles de factura selecta, marqueterías y contrachapados, realizados y acabados con maestría e infinita paciencia. Un amigo del abuelo, que era vendedor ambulante de anilinas, los colorantes para la madera, visitaba el taller todas las semanas. Se sentaban en el patio y charlaban mucho rato mientras bebían largos sorbos de té mezclado con vino. Para mí solo era un señor amable, de larga barba blanca, que lucía un traje oscuro y modales impecables y a quien las cosas no parecían irle muy bien. Me sorprendí cuando los mayores me dijeron que ese hombre, que se presentaba simplemente como don Elpidio, había llegado a ser vicepresidente de la Nación primero y luego ministro del Interior con Hipólito Yrigoyen, en el gobierno de la Unión Cívica Radical que en 1930 sería derrocado por el primero de una larga serie de golpes militares. Se llamaba Elpidio González. Estuvo preso 2 años, y cuando salió de la cárcel, pobre de solemnidad, rechazó la pensión de jubilación y cualquier otro vitalicio. Dormía en un hotel de mala muerte de la calle 9 de Julio, que más tarde derribarían para transformar esa calle en avenida. La mayor parte de sus ocupantes sería trasladada al hotel de inmigrantes, que era una ratonera aún peor que la primera. Cuando llegó el día del desahucio, don Elpidio recogió las 4 cosas que poseía, las metió en una maleta ajada, salió y emprendió su acostumbrada ronda de clientes, como siempre. Contaron que poco antes un emisario del nuevo presidente, probablemente preocupado por las complicaciones que la situación habría podido causar en el ambiente político, se había presentado en el hotel con un abultado sobre lleno de billetes para el señor Elpidio, tantos que le habrían permitido adquirir cualquier vivienda de Buenos Aires. Pero él los rechazó tajantemente y le comunicó a su interlocutor que si se atrevía a insistir denunciaría el hecho como un intento de cerrarle la boca. Asimismo, cuando el Congreso de la Nación Argentina promulgó una ley que permitiría a todos aquellos que habían desempeñado cargos ejecutivos beneficiarse de una importante pensión, él la rechazó. Murió pobre, una mañana de octubre de 1951, 3 años antes que su amigo Francisco. El abuelo acostumbraría a poner de ejemplo la historia de don Elpidio para inculcar en nosotros, los jóvenes, el deber de la honradez política. Como González, mi abuelo también era un radical y un hombre de encendida pasión política. Su quinta fue la primera de Argentina que hizo el servicio militar, a finales del siglo XIX, lo mandaron a Curamalal, en La Pampa. Hasta el día de su muerte, el 26 de julio de 1954, lo recuerdo alto, siempre pulcro y elegante, creo que nunca lo vi salir sin corbata, chaleco, bastón y a menudo incluso con polainas, una prenda que se usaba entonces y que cubría la pierna desde el tobillo hasta la rodilla. Había nacido en Buenos Aires 80 años atrás, el 12 de marzo de 1874, de padres originarios de la Riviera de Levante, de la zona de Cogorno, y era el primogénito de 3 hijos. Su esposa, doña María Gogna, mi abuela, era en cambio inmigrante de primera generación, hija de un zapatero y de una campesina. Vino al mundo el 3 de junio de 1887 en la zona de Piamonte que ya se da un aire a Liguria, en el punto en que la verde frontera montañosa de los Apeninos une y separa las 2 regiones, en el número 1 de Teo, una minúscula aldea del municipio de Cabella Ligure, que actualmente apenas cuenta con unos 12 habitantes, y llegó a Buenos Aires en la primera infancia. Cuando se casaron, el 4 de abril de 1907, en la parroquia de San Carlos Baroumio, la abuela tenía 19 años y el abuelo 33. Pero la celebración estuvo trágicamente marcada por la muerte de la madre de la joven novia, mi bisabuela. El nombre de su madre, Regina, se grabó más si cabe en el corazón de mi abuela,
que decidió ponérselo a la primera niña que diera a luz. Antes de casarse, la abuela María había trabajado como criada en casa de una familia parisina afincada en Buenos Aires, y por eso, además de dominar todas las tareas domésticas, hablaba el francés a la perfección, nos enseñaba, en ese idioma, canciones que inadvertidamente aún tatareo. Era una mujer robusta, silenciosa y enérgica, una gran trabajadora que había sabido forjarse una cultura por su cuenta, pues había tenido la oportunidad de leer mucho cuando trabajaba en aquella casa. Era ella quien mandaba, todas las figuras femeninas de mi familia, por otra parte, poseían un temperamento fuerte, eran distintas, pero todas tenían carácter. Discutía continuamente con su marido, pero mi abuelo no le daba importancia, bajaba la cabeza y se ponía a trabajar. El matrimonio tuvo 5 hijos, 3 varones y 2 mujeres, al igual que luego sucedería en nuestra familia, y mi madre fue la tercera, la primera mujer. Nació el 28 de noviembre de 1911 y fue bautizada el 27 de abril de 2 años más tarde, también en la parroquia de San Carlos. Mi madre vivió en la casa de la calle Bocayuba hasta que se casó con mi padre. Api barra gamma rapo vía Getty Images en el centro, mis abuelos maternos, Francisco y María. Pero, cuando el abuelo Francisco murió, yo contaba 17 años, esa rama de la familia se quebró y se separó, peleas y rencores instauraron un doloroso clima de tensión y tristeza. La abuela se fue a vivir con la hermana de mi madre, la tía Catalina, la menor, y viviría con el dolor de ver a su familia enfrentada hasta el día de su muerte, muchos años más tarde. Mi madre, Regina María Sibori, era una mujer franca y sincera como mi abuela. Una mujer práctica que siempre tuvo la ambición de que su familia progresara, también socialmente. Sobre todo mediante la cultura y los estudios. Nos hizo estudiar piano a todos sus hijos, y a Alberto, que del piano no quería ni oír hablar, violín. Una mujer ambiciosa, que a veces sufría por las estrecheces económicas que nuestra vida inevitablemente imponía. Sin embargo, nosotros, sus hijos, éramos felices y no echábamos de menos nada. En casa de los abuelos, tanto maternos como paternos, no había nevera, una barra de hielo refrigeraba la despensa de madera y chapa, y nosotros nunca tendríamos coche. Pero recuerdo muy bien el lío que se armó en las calles de Buenos Aires un domingo de 1942, cuando la conducción a la izquierda, como en el Reino Unido, pasó a la derecha, como en Europa y, sobre todo, Estados Unidos. Los primeros conductores se miraban con cara de perro rabioso, como si se olfatearan, y encaraban el cambio con recelo, desorientados, con el mismo talante que si abordaran un reto de dudoso resultado. A pesar de las estrecheces, mi madre se las apañaba de todas formas y sobre la marcha. Si bien el televisor no llegaría hasta muchos años más tarde y en casa tampoco había tocadiscos, disponíamos de una radio, que ella convertía en una oportunidad para instruirnos y estar juntos. Todos los sábados a las 2 de la tarde, la radio del Estado retransmitía una ópera lírica. Mi madre nos reunía a los 3 mayores y nos contaba los libretos, nos explicaba los personajes y las voces, hasta el más mínimo detalle. Esta es Desdémona, que se prepara para acostarse, asaltada por un triste presentimiento. Ahora, por una puerta secreta, entra Otelo, se acerca, la besa, pero atención, niños, va a matarla. Nos estremecíamos. En cambio, es el joven guerrero Radamés, que regresa vencedor, atención, escuchad, ahora empieza la marcha triunfal. Uno podía ver a los guerreros egipcios, parecía como si fueran a aparecer ante nuestros ojos de un momento a otro, con sus atuendos, las banderas y todo lo demás. Nos embelesaba. Hasta tal punto que empezamos muy pronto a ir solos a la ópera, yo debía de tener unos 16 años y mi hermana Marta unos 10. Subíamos al gallinero, desde donde, por un peso o 2, los mayores vimos casi todo. También asistí, rodeado de una auténtica marea humana, al gran concierto que Tito Chipa dio en el Anfiteatro al Aire Libre de Buenos Aires, una de las últimas apariciones de uno de los más grandes tenori di Gracia de la historia de la ópera. 500.000 de personas escuchando absortas la Traviata y el Elixir de Amore. También estaba la música popular,
recuerdo el año en que Carlo Butti visitó Argentina. El cantante era un abanderado del llamado bel canto a la italiana, que se extendió a lo largo de la primera mitad del siglo XX. En 1946, más de 200.000 personas se aglomeraron en el casino de Vers para oírlo cantar. Eran las canciones de la época, de antes y de después de la guerra, pero en mi casa escucharlas era como ir a misa, algo sagrado. Si la radio anunciaba su presencia, no se admitían deserciones, por ningún motivo, en aquellas ocasiones, entre non discordar dime, Regina della Pampa y una canción napolitana, veía renacer a mi padre. Fue así como aprendí o sole mio de memoria, che bella cosa na giornata e sole, ene aria serena dopo una tempesta. Cuando, en el curso de una visita a Nápoles como pontífice, se la oí entonar a un coro de jóvenes, fue como reencontrarme con una emoción familiar. La música popular siempre sería un nexo entre dos mundos, también en los años futuros, como una cuerda tendida de un lado a otro del océano, más adelante nos conquistarían Paroul de Mina y Zingara de Ibazaniki. Motivo de luto fue, al contrario, y no solo para la comunidad piamontesa de Buenos Aires, la noticia de la tragedia de Superga, ocurrida en mayo de 1949, cuando se supo que el avión en que viajaba el equipo del Torino, uno de los mejores del mundo, el pilar de la selección de fútbol de Italia, se había estrellado contra el muro de contención de la parte posterior de la basílica y no había habido supervivientes. Muchos años más tarde, iría en persona a visitar esa basílica y me detendría emocionado bajo la lápida con los nombres de las 31 víctimas. La cuerda no se rompió, el dolor popular fortaleció los lazos. Al igual que nuestra madre, adorábamos a Beniamino Ugigli y a María Caniglia, que quizá eran los cantantes más populares de aquella época, y, al igual que nuestro padre, adorábamos a nuestra madre. Cuando en enero de 2015, de regreso de la visita apostólica a Sri Lanka, respondiendo de forma improvisada a los periodistas acerca de la relación entre el derecho a la libertad religiosa y el derecho a la libertad de expresión, ambos sagrados, exhorté a practicar la templanza, pero añadí algo así como, de todos modos, si alguien ofende a tu madre, que se espere un puñetazo como poco. Hubo quien se sorprendió. Que conste que solo me refería al respeto que siempre debe mostrarse por los sentimientos y las creencias más profundas de los demás. Como la fe. Y como el amor visceral por una madre. Yo, mi madre, Marta y Óscar, en 1941. Mi padre estuvo muy enamorado de ella, le llevaba flores, le compraba pequeños regalos, detalles. Era un hombre casi siempre alegre. Fijaba las normas, era la autoridad de la casa, pero sin atisbo de machismo. Con nosotros, sus hijos, una mirada bastaba y sobraba, la mirada de reproche de mi padre era como un rayo que te fulminaba. Habrías preferido una bofetada. Mis hermanos y yo éramos más bien traviesos. Sin embargo, en mi caso, la exuberancia de la infancia y la facilidad natural de los niños para meterse en líos iban acompañadas de repentinos ataques de nostalgia, y recuerdo muy bien el malestar interior que se siente al crecer. Más que tristeza, era melancolía. La melancolía siempre ha sido una compañera de vida, aunque de manera no constante, desde luego, ha formado parte de mi alma y es un sentimiento que me ha acompañado y que he aprendido a reconocer. Me he sentido identificado muchas veces con los versos de Paul Verlaine, Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur. Los largos sollozos de los violines del otoño hieren mi corazón. Recuerdo que en un cumpleaños, el 17 de diciembre, cumpliría 10 u 11 años, mis abuelos maternos ya habían llegado a casa y los paternos estaban a punto de llegar, yo estaba en la terraza entreteniéndome con algo, jugando solo. Mi hermana Marta vino a buscarme, los abuelos ya están aquí, ven. Sí, respondí. Pero no me decidí a unirme a ellos. Sentía que estaba más a gusto solo, cumplir un año más me apuraba, era un desafío, ¿qué pasará ahora? Y el desafío iba acompañado de una extraña melancolía del tiempo que iba dejando atrás. De vez en cuando ha vuelto, a veces es un lugar donde me encuentro y que he aprendido a reconocer. Y que me resulta útil para detenerme a aclarar muchas cosas. La niebla, la nebulosidad de la existencia, es un lugar de relación. Cuando me adentro en ella, sucede algo importante,
es una señal que me advierte de que preste atención, algo está ocurriendo y la vida me exige una respuesta. También he aprendido a dar un paso hacia adelante. Por eso siempre me han gustado los románticos, tanto en la música como en la literatura. Hölderlin me llena, me transmite alegría, feliz naturaleza. No sé qué me sucede cuando alzo mi mirada ante tu belleza, pero toda la alegría del cielo está en las lágrimas que lloro ante ti, como el amante ante su amada. Y el hermoso poema que escribió con ocasión del cumpleaños de su abuela, el que termina con las palabras, pueda el hombre cumplir la promesa del niño que fue. Cuando nació María Elena, también en la casa de Membrillar, el 17 de febrero de 1948, después de que mi madre perdiera un hijo en los primeros meses de embarazo, la tribu se completó. Se incorporó a ella Churrinche, un perrito de raza indefinida e indefinible, que bautizamos así en honor de otro indómito chucho de la pampa que había pertenecido a mis abuelos maternos. Mi madre solía decir que nosotros, sus 5 hijos, éramos como los dedos de la mano, cada uno a su manera, diferentes, pero todos suyos, porque si me pincho siento el mismo dolor en todos los dedos. En la boda del tío Vicente y con mis hermanos, a la izquierda, Óscar y Marta, a la derecha, Alberto de pie y María Elena debajo. Ese último fue un parto complicado que le dejó secuelas, a mi madre le dio una especie de parálisis y necesitó un año entero para recuperarse del todo. Fue el año en que aprendí a cocinar. Tenía casi 12 años, era el mayor, así que me tocaba sobre todo a mí arrimar el hombro. Cuando volvíamos del colegio, encontrábamos a mi madre sentada en la butaca, con los ingredientes ya listos. Entonces empezaba la clase de cocina para Óscar y para mí. Ahora poned esto allí y echad esto otro allá, haced el sofrito, a fuego lento, sobre todo muy lento. Ese cursillo intensivo de cocina me resultaría de gran utilidad cuando fui rector del Colegio Máximo de San Miguel, en 1972, pues los domingos no había cocinera y era yo quien preparaba la comida para los alumnos. Mi hermana sostiene que mi mejor plato eran los calamares rellenos, y, para ser sinceros, nadie se ha muerto por comerlos. Mis hermanos y yo siempre hemos estado unidos como los dedos de una mano. Con María Elena se estableció además una relación especial. Cuando murió mi padre, ella era aún una chiquilla apenas adolescente. Mi padre estaba en el estadio con mi hermano Alberto cuando, mientras celebraba un gol del San Lorenzo, le dio un infarto. Lo socorrieron y lo trasladaron a casa. Por aquel entonces yo estaba con los jesuitas, en San Miguel, me avisaron y llegué corriendo. Al cabo de 2 días, mientras estaba en la cama, rodeado por un vaivén de médicos, mi padre sufrió un segundo ataque cardíaco. Y al poco, cuando yo ya había llegado a su cabecera, un tercero. Fue el último. A lo largo de aquellos 20 días, la gravedad de la situación debía de ser evidente, los acontecimientos se sucedían de manera nefasta, pero hay cosas que a los hijos les cuesta admitir, aceptar, cosas como la muerte de un padre. A pesar de todas las señales, su muerte nos cogió desprevenidos. Aquel 24 de septiembre de 1961 solo tenía 53 años. Fue un duro golpe para todos, un trauma para la familia. Ese año, para María Elena, pasé inevitablemente de ser el hermano mayor a ser casi un padre. Estar lejos de mi hermana es quizá uno de los sacrificios más grandes, y aún hoy la sigo llamando por teléfono todos los domingos por la noche. Unos años más tarde, el corazón de mi madre también empezó a fallar y fue necesario que se sometiera a una operación. Le cambiaron la válvula mitral por una prótesis de tejido animal, probablemente de cerdo, una técnica quirúrgica descubierta justo a principios de los años 60. Siguió adelante bastante tiempo, sin grandes complicaciones, pero el tejido de la válvula acabó deteriorándose y los coágulos se encargaron de hacer el resto. Murió 20 años después que mi padre, a los 69, el 8 de enero de 1981. Tras la muerte de Alberto, el último de mis hermanos, el 15 de junio de 2010, Óscar murió el 25 de octubre de 1997 y mi hermana Marta el 11 de julio de 10 años más tarde, un día que nevaba copiosamente, solo quedamos María Elena y yo. Y una abundante prole de sobrinos y resobrinos.